Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos del libro del engaño populista de Alex Keyser y Gloria Álvarez. Los autores demuestran que a mayor libertad del mercado, mayor prosperidad. Propenden un Estado limitado, al contrario de lo que quiere el populista de izquierda, que es imponer el régimen totalitario que acaban con nuestros países. En otra cosa también podemos ver que este libro hace una crítica muy bien sustentada al populismo de izquierda y cómo él mismo ha arruinado a nuestros países. Se hace una radiografía cómo actúa el líder populista, quien después de proponer el paraíso terrenal a su pueblo, de alguna manera lo que nos plantea el libro, resulta elegido y como esta disputa se adueña del poder absoluto, diciendo que todo lo está haciendo a favor del pueblo y en contra del antipueblo, y embiste de una falsa democracia a su propaganda para hacerse del poder instaurado de un Estado totalitario que arruina al país, llevándolo a la miseria después de haber prometido lo contrario. Llamó la atención del caso argentino cuando tuvo una época de oro alrededor de 1850, cuando Juan Bautista promulgó una constitución inspirada en los padres fundadores de los Estados Unidos. Esto se echó a perder cuando subió Perón al poder y pues demuestran los autores que a mayor libertad del mercado, mayor prosperidad, así como los izquierdosos buscan imponer el marxismo cultural para hacer posible su proyecto socialista, lo cual esta relación, lo plantea el libro, es el nazifascismo, podría llamarse. Las personas que propendemos por la libertad y el libre mercado también debemos tratar de influir en el estado actual y en el estado intelectual por medio de algo que nos plantea el libro que se llama el think tanks, que lo que hace referencia es el pensar, el actuar con sensatez, no lo plantea el libro. Así es, ya desde el prólogo se ve lo interesante que es este libro, que fue publicado en el año 2016. El mismo es principalmente una crítica al populismo de izquierda, pero yo pienso que igual es aplicable a la extrema derecha, pues los extremos tienden a juntarse. Es así como vimos a Donald Trump o a un actual Jair Bolsonaro de extrema derecha en Brasil y a Andrés Manuel López Obrador de extrema izquierda en México tomando medidas tardías para tratar de contener el COVID-19. No las tomaron a tiempo porque las medidas de aislamiento social obligatorio y demás son impopulares, y para el populista el foco de las cámaras y aclaración por parte de las masas no es algo accesorio. Estos personajes no aguantaban el hecho de que el COVID-19 les quitara el protagonismo. Por eso, al principio de la pandemia, le quitaron importancia con las consecuencias nefastas que ahora vemos en Estados Unidos y Brasil. Este tipo de líderes se caracterizan por su nacionalismo exagerado, que los lleva incluso al aislamiento. Por ejemplo, Trump, que quiso casi que romper todos los acuerdos de los cuales es miembro de Estados Unidos y que con su proteccionismo inició una guerra comercial con China, lo cual ve claramente en contra de la libertad del comercio, que es lo que estos autores defienden en el libro que se está reseñando aquí. Siguiendo con la aclaración de términos, los autores del libro que se estaban reseñando acá dicen que también la alternativa al populismo es la república, pero atendida está bajo un concepto amplio que incluye todos los reinos donde imperan la libertad individual, el Estado de Derecho, honestidad política, tolerancia, economía libre y otros valores esenciales para la vida social próspera y en paz, cercanas a la idea de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. La historia nos ha enseñado que, al contrario de lo que creía Marx, la misma no está escrita en piedra, es decir, no es el destino inevitable de que nuestros países estén condenados al atraso y a la merced de dictadorzuelos, como nos lo dice el libro, o personas egocéntricas. Después de toda esta breve introducción, quisiéramos tomar unos capítulos que nos llamó la atención. Digamos que del capítulo 1 nos llamó mucho la atención la desviación mental del populista. La primera desviación mental del populista es su desprecio de las libertades individuales y la idolatría por el Estado, lo cual acerca a nuestros populistas socialistas con populistas totalitarios como lo fue Hitler y Mussolini.
También vemos que la segunda desviación es el complejo de la víctima, según el cual todos los males de nuestros países son culpa del antipueblo, la oligarquía, la aristocracia, los gringos, los españoles, desconociendo nuestra propia indisciplina y falta de berraquera, por llamarlo de alguna manera, para salir adelante. La tercera desviación es la paranoia antineoliberal, según lo cual el libre mercado es la causa de la pobreza de nuestros pueblos. Así es. Y en cuanto al complejo de víctimas, un rasgo común de los populistas de izquierda es el complejo de víctimas, que no es más que culpar de los males propios a los demás. Se culpa a los gringos, la CIA, la oligarquía, entre otros, inventando teorías conspirativas, pero jamás reconocen sus propias fallas para sacar un país adelante. Las personas de izquierda creen que el mercado es un juego de suma cero, donde cuando uno gana, pierde el otro. Así se justifica entonces el quitarle a los ricos para darle a los pobres, como cuando llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela. Empezó a hacer expropiaciones masivas y en realidad no es un juego de suma cero, pues cuando se hace una buena transacción comercial, ambas partes salen ganando. Y esto es lo que hace el libre mercado y el capitalismo en general. Crea riquezas, se crea entonces erróneamente que la existencia de la propiedad privada, pilar básico del capitalismo, crea la tentación de que los ricos abusan de los pobres, donde se plantea que todo esto es errado. En pocas palabras, los populistas socialistas lo que quieren es aumentar su poder como gobernantes y al hacerlo llevan a estados totalitarios, y a mayor tamaño el estado más pobreza y corrupción. Del capítulo 2, también otro pedazo que queremos tomar es la hegemonía cultural como fundamento del populismo. Para entender el fenómeno populista hay que tener en cuenta que él mismo se vale en su discurso de todo un andamiaje intelectual que algunos llaman marxismo cultural. Y esto es especialmente cierto en las facultades del arte y humanidades de nuestras universidades, especialmente en las públicas en Colombia, que es el caso que nosotros tomamos más a profundidad y que conocemos. También resaltamos los casos de Chile y Argentina, en la parte que sigue el de Chile y Argentina como lecciones en la lucha por la hegemonía cultural. En Argentina, 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, tenía una economía que crecía cerca del 6% anual, tasa que era la mayor a nivel mundial en aquella época. Llegaban millones de europeos a la tierra prometida de la Argentina, tanto que en 1914 cerca de la mitad de la población del país era extranjera. Por aquellos tiempos, Argentina figuraba entre los 10 países más ricos del mundo. Las ideas e instituciones que estuvieron detrás de ese éxito no son más que el liberalismo clásico, hoy llamado neoliberalismo, que tanto es detestado por las personas de izquierda. Después de 1852, Juan Bautista Alberdi instituyó una constitución para Argentina, inspirado por los padres fundadores de Estados Unidos de América, llevando al país a una época de liberalismo económico con un Estado limitado, que es lo que se refiere la influyente revista The Economist, cuando recuerda el glorioso pasado argentino. Es interesante el contraste que hace Alberdi entre la filosofía que inspiró a Estados Unidos y la ideología que sigue en América Latina. Ya abarcando el capítulo 3 queremos resaltar que nos llamó la atención en cómo se habla de cómo rescatar nuestras repúblicas. Lo que el libro plantea es: otro fue el destino y la condición de la sociedad del pueblo la América del Norte. Esta sociedad radicalmente diferente de la nuestra debido al origen de su régimen político y gobierno, en que la libertad de la patria tuvo por límite la libertad sagrada del individuo. Los hombres no fueron libres porque el Estado, el poder de su gobierno no fue imponente, y el Estado tuvo un poder limitado por la esfera de la libertad o el poder de sus miembros, a causa de que su gobierno no tuvo un modelo de las sociedades griegas y romanas. Juan Bautista Alberdi. Una cosa es criticar el populismo y otra es plantear un camino diferente. Los fundamentos de ese camino diferente podemos encontrarlos en América y también en una versión de la fórmula filosófica que permitió a Estados Unidos de América llegar a ser un país más próspero y libre del planeta. La estrategia debe pasar por la construcción de un nuevo sentido común cercano al republicanismo libre.
En cuanto a la estrategia, la construcción de un nuevo sentido común, el Premio Nobel de Economía Douglas North ha explicado lo que define el éxito de las naciones con sus instituciones formales e informales. Las instituciones formales son aquellas creadas por el hombre, como la Constitución, las leyes, entre otras, mientras que las informales son las creencias, las tradiciones, los hábitos y los valores que imperan en una sociedad. De estos dos tipos de instituciones, North explica que las informales son más importantes porque al final reflejan la realidad estructural de una determinada sociedad. Es aquí donde las ideologías tienen un rol decisivo. Según North, las ideologías, los prejuicios, mitos y dogmas tienen importancia, ya que desempeñan un papel clave en la toma de decisiones. Siguiendo esta línea argumental, North explica que las ideologías son un aspecto clave para entender el mal desempeño económico de los países del tercer mundo, donde éstas por lo general conducen a políticas e instituciones que no alientan las actividades productivas. Por lo pronto debemos establecer que el desafío consiste en cambiar las ideas en la sociedad de manera tal que el sentido común, las creencias, los valores predominantes sean aquellos que favorezcan la libertad y la prosperidad. Sin ese trabajo riguroso, sistemático y profundo de corto y mediano y largo plazo resulta imposible contener el avance socialista o populista. Gramsci y los teóricos socialistas siempre han tenido clara la relevancia de la batalla por las ideas y la cultura a la hora de construir hegemonía o sentidos comunes para los que favorezcan estas ideas. En el caso de los partidarios de una sociedad libre, la tarea no es diferente. No sirve de mucho ganar elecciones si no se logra un cambio de fondo en la mentalidad y la cultura de un país. Porque como hemos visto 1000 veces en América Latina, luego regresan los populistas de siempre y destruyen lo que se ha avanzado. De esta parte también quisiéramos resaltar la táctica, inteligencia emocional y educación económica. Quienes han defendido el sistema de libertades en general han pecado de un excesivo formalismo que va desde sus argumentos y su lenguaje hasta la forma en la que visten. Rara vez se ve a un artista rastafari o una mujer liderar la defensa de los ideales de la sociedad libre, e incluso la juventud en general no se le abren espacios suficientes para ellos, a pesar de que haya cada vez más jóvenes dispuestos a abrazar la sociedad libre. Lo que se debe entender que si bien lo esencial es el trabajo intelectual riguroso, la forma que resulta fundamental para entregar este mensaje, esa sería la forma, la inteligencia táctica emocional. Bien, recordemos también que no hay que ser un genio para entender que el éxito mediático del Che Guevara como símbolo pasaba por la estética más que por la ética del mensaje, y que si hasta el día de hoy se venden camisetas con la imagen de su rostro es porque se ha creado una imagen que evoca una cierta épica sexicargada de significados, emociones y símbolos, como la rebeldía, el arrojo, la lucha, la utopía, sueños, amor, justicia, entre otros. Se trata de una construcción muy cuidada y compleja como la de las marcas. Resulta esencial entender esa inclinación a la respuesta emocional inmediata que tenemos los seres humanos, si queremos tener una posibilidad de derrotar el discurso populista. Bien, ¿qué tal si ahora hablamos de los instrumentos como las redes sociales y las nuevas tecnologías? Hoy en día no existe una campaña política bien hecha que no concentre buena parte de sus esfuerzos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blogs y demás redes sociales y espacios del mundo digital. Incluso aplicaciones como WhatsApp, bastante más próximas y menos públicas, son consideradas en las estrategias de comunicación. Se trata de medios masivos de información y distribución de ideas, donde se utiliza el eslogan fácil y emotivo para llegar al sistema. Por lo mismo, en redes como Twitter, el populista tiene un terreno fértil para sembrar sus prejuicios y falsas creencias. El gran intelectual italiano Umberto Eco llegó a decir que las redes sociales eran un problema, porque le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad.
La influencia de las redes sociales sobre la realidad política e ideológica de un país es evidente y que por lo tanto su uso inteligente debe construir parte esencial en la estrategia para romper el engaño populista. Hoy en día el engaño populista puede encontrar un aliado o un enemigo letal en las nuevas tecnologías de la información y que éstas deben formar parte de la estrategia para promover los valores y principios de una sociedad y personas libres. Tanto en la construcción de relatos nuevos como en la difusión de mensajes con portavoces efectivos y la penetración con mensajes emotivos que le permitan movilizar las masas en contra de gobiernos corruptos y tiránicos. Las redes sociales son elementales para este hecho. De hecho, si hay algo que ha logrado la revolución tecnológica que estamos presenciando, es que ha dado voz a todos, y para usar una expresión de moda que se ha utilizado es que la democratización es el poder de la comunicación. Bien, y ya para finalizar recordemos cuando Simón Bolívar dijo alguna vez que hemos vivido dominados por el engaño, y tenía razón. En América Latina y algunas partes de Europa se nos ha contado una historia llena de mentiras y falacias con el fin de hacer aceptables proyectos políticos e ideológicos que buscan concentrar el poder en unas pocas manos y enriquecer a diversos grupos de interés de manera corrupta. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención.